Bueno, pues vamos a dar comienzo a la charla. Yo soy Enrique Esteve y voy a daros una pequeña charla sobre lo que son los límites del crecimiento, los problemas que existen hoy en día con los límites de crecimiento, puesto que en los medios de comunicación solemos escuchar, sobre todo a los políticos, de crecer, pero no se habla de lo que son realmente, cuáles son los problemas en el tema que hay para poder crecer, ¿vale? Entonces, decimos que esto es una charla que se hace mediante lo que es el movimiento por una economía basada en recursos. También está lo que es el movimiento CEIGES, en especial el movimiento CEIGES de Argentina, ¿vale? Colaboramos y bueno, estamos juntos en los diferentes movimientos que existen en el tema de lo que es la difusión de lo que es la economía basada en recursos, ¿vale? Y también pues, colaboramos con lo que es el manifiesto última llamada, ¿vale? Entonces vamos a dar comienzo, ¿vale? Cuando hablamos de lo que es sobre la economía basada en recursos, mucha gente no entiende cómo puede ser que gente como yo estemos hablando sobre una economía donde no existe el dinero, ¿no? Entonces, siempre existe el problema siempre que hay es ya no es explicar cómo funciona o cómo es la economía basada en recursos, ¿no? El problema que siempre hay es entender el porqué de una economía basada en recursos, ¿vale? Siempre es ese problema. Entonces hay que conocer los motivos por los cuales un montón de gente como yo, ¿vale? Porque a veces somos más, nos dedicamos a difundir el tema de la economía basada en recursos, ¿vale? Y pues, para empezar a entender, pues, el tema principal que hay pues, es el tema de lo que es los límites de crecimiento, ¿vale? Que es algo muy importante. Daos cuenta si es importante esto y la gravedad del tema, que cuando me he puesto a hablar con economistas, sobre todo tengo amigos que son economistas, o por ejemplo algún político que me he puesto a hablar, político economista que me he puesto a hablar sobre el tema, daos cuenta que cuando me he puesto así a hablar sobre economía, cuando he hablado de límites de crecimiento, se me han quedado mirando y digo, ¿esto qué es? ¿No? Existe una cierta ignorancia sobre el tema sobre lo que es los límites de crecimiento, ¿no? Parece ser que no está en el vocabulario de la economía, ¿no? Pero debería estar, porque es algo muy importante, ¿vale? Entonces, decir que cuando también se habla de ecología, porque cuando hablamos de economía tenemos que hablar, parece que no se hable nunca de ecología, pero hay que hablar de ecología porque va todo unido, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y es que ponte a contar dinero mientras aguantas el aire, ¿no? Entonces, digamos, es un poco pues, digamos, un poco contradictorio, ¿no? Aguantar el aire, o sea, ¿qué pasaría si tuviésemos el aire contaminado? Pues ponerte a contar dinero, pues la cosa no sería muy lógica ni muy saludable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecología, es que entender que yo tengo 42 años, ¿vale? Y existe un problema, y esto que cuando se habla de ecología, pues parece que esto sea nuevo, ¿no? El chico está hablando de ecología, mira el chico, claro. Pues resulta que no, hablar de ecología no es algo nuevo, ¿sí? Hablar de ecología es algo muy antiguo. Realmente en la época de mis abuelos ya se hablaba de ecología. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿no? de ayer a hoy, ¿no? Cuando en la época de mis abuelos se hablaba de ecología, si iban los ecologistas a hablar a los políticos o a hablar a las personas como ustedes, ¿no? Que están aquí en esta charla, y van a hablar, lo que pasaba era lo siguiente, ¿no? Decían, mira señores, vayámonos preparándonos para una transición tranquila, donde se pueda ejercer la menos violencia posible, ¿no? Y así pues y poder subsistir, ¿no? Sobre todo sobrevivir, porque esa es la palabra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hoy en día, después de varias generaciones de ecologistas, lo que está pasando es que los ecologistas de hoy están diciendo, señores, salvemos lo que podamos, ¿vale? Porque el tema es muy claro. Como dijo... falta que vaya... así, ¿verdad? Como dijo Isaac Asimov, solo hay una guerra que puede permitirse la especie humana, la guerra contra su propia extinción, ¿vale? Tengamos esto en cuenta. Pero bueno, cuando vayamos a empezar a hablar sobre los límites de crecimiento, ¿no? Estábamos todos preguntándonos, ¿qué es eso realmente de los límites de crecimiento? ¿Qué es realmente eso, no? Porque es un paradigma, ¿no? Es un misterio, ¿no? ¿Realmente qué es eso? Mucha gente se preguntará, ¿de qué vamos a hablar, no? Pues
para empezar a entender qué son los límites de crecimiento, podríamos irnos a la Wikipedia y podríamos ver lo siguiente. Los límites de crecimiento es un informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT, por el Club de Rome, que fue publicado en el año 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Madox, biofísica y científica medioambiental, especializada en dinámica de sistemas. ¿Qué sucedió? Pues que empezaron a coger muchísima información y lo metieron en un ordenador, que se llamaba WordFree, ¿vale? Empezaron a sacar información de todas partes, del mundo, de todo el planeta, metieron en el ordenador y sacaron las siguientes conclusiones. La conclusión del informe de 1962 fue el siguiente: si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Vale. ¿Qué pasó? Pues que en 1962 sacaron este informe, ¿vale? Y 20 años más, 30 años después, en 1992, pasó lo siguiente. 20 años después de la publicación original, se actualizó y publicó una nueva versión del informe, titulado Más allá de los límites de crecimiento, en la cual, con base en los datos recolectados desde entonces, se exponía que la humanidad ya había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el año 72 no contaban de que nuestra civilización estaba avanzando muy rápidamente tecnológicamente, ¿vale? Nuestra tecnología estaba avanzando, pero a velocidades, o sea, estaba avanzando muy deprisa. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empezaron a sacar datos y descubrieron de que ya habíamos alcanzado la capacidad de carga del planeta y de sostener la población humana. ¿Pero qué quiere decir esto? En pocas palabras, quiere decir ya no tan solo que no estamos cargando lo que es la ecología, ¿vale? Todo lo que puede ser el tema ecológico, ¿vale? No solo que no podemos cargando ecológicamente el planeta, ¿no? Lo que estamos realmente haciendo es chupando lo que pertenecen a nuestros hijos, lo que pertenecen a nuestros nietos. Todo eso lo estamos chupando ahora, ¿vale? Y encima aún nos toca, porque esa parte que han chupado años enteros, ¿vale? Le está empezando a afectarnos ahora mismo, ¿vale? Y seguimos. Se hicieron varios informes más en el año 2004 y para hacerlo así rapidito, la conclusión fue: no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados. Tengamos esto en cuenta. Vivimos en un planeta redondito, pequeñito, flotando por el espacio, y los recursos naturales no nos caen de la luna, no nos caen de... No, eso no cae, esto no está ahí. El agua no fluye del... No sé, no fluye de Marte, no viene de Marte fluyendo por el espacio acá. No, eso no sucede. ¿Vale? Vivimos en un planeta redondito, todo cerradito, y los recursos también, ¿vale? Y se acaba. Si contaminamos agua dulce, pues hay un momento que no se puede beber, ¿vale? Entonces, en el 2012, ese año coincidió con lo que es la Conferencia del Desarrollo de las Naciones Unidas, eso fue en Río de Janeiro, ¿vale? Y sucedió una cosa muy curiosa, esto debemos de tenerlo muy presente, ¿vale? Porque esto es lo que ya sucediendo desde hace mucho tiempo y ahora en estos tiempos también, ¿vale? Lo que sucedió fue lo siguiente, que los activistas de Greenpeace y otros activistas de otros movimientos sociales, ¿vale? Ecologistas, denunciaron ante los medios de comunicación de que a la conferencia de Río de Janeiro no fue nadie. O sea, fueron representantes políticos, pero nadie importante, ¿vale? El único importante fue Pepe Mujica, que es cuando se hizo famoso, ¿vale? Que no fue nadie importante, y se quejaron entre los medios de comunicación de que los presidentes de los gobiernos estaban más preocupados en sus problemas nacionales, o tal vez sus problemas económicos internos, o llenarse los bolsillos, que de esto que es realmente importante, ¿vale? Pues vayamos rapidito, ¿vale? Pues en los límites de crecimiento del 2012 llegó a la siguiente conclusión, ¿vale? Llegamos a esto. Hace poco que el hermano de Donella Madox, que también participó en el informe del 72, dijo de que la transición a un modelo social, digamos, fuera del capitalismo iba a ser inevitable, ¿vale? Pues la misma conclusión que llegó al año 2012, ¿vale? Que el crecimiento económico de los últimos 40 años es una danza en los
bordes de un volcán que nos está preparando a una transición inevitable. Madoff dijo que la transición iba a ser realmente violenta y trágica, de seguir conforme estamos haciendo. Y esto va a ser ya, pocos años. Y seguimos. Uy, esto va muy rápido. Vale, aquí. Hay otros informes. Está el informe del Planeta Vivo, del Fondo Mundial por la Naturaleza, ¿vale? Y aquí a la derecha tengamos esto muy importante porque ya salen los periódicos oficiales, ¿vale? Sale varias veces en medios de comunicación, en televisión, en periódicos oficiales, ha salido esta noticia, y tengamos en cuenta, la humanidad necesitará 2 planetas en 2030 para mantener su nivel de consumo, ¿vale? Si tenemos esto, si hacemos un cálculo, ¿vale? Podemos decir que lo que es actualmente ya necesitaríamos medio planeta. Hoy en día, en 2015, si para 2030 hace falta un planeta más para poder llevar el nivel de consumo, de crecimiento, haría falta ya medio planeta, ¿vale? Entonces, si queremos entender el por qué estamos conforme estamos con esta crisis, no es tan solo económica, tenemos que empezar a pensar en esto, ¿vale? Los límites de crecimiento físicos. Se habla de economía financiera, especulativa, pero no se habla de lo que es el crecimiento físico, que dependemos de nuestro planeta, de la capacidad de carga de nuestro planeta. Esto no se habla, lo voy a tener muy en cuenta. Vale. En fin, la noticia dice: en Madrid estamos en números rojos, la cuenta corriente de los recursos naturales que posee la Tierra tiene un déficit del 30%. El porcentaje en el que demanda la humanidad ha superado la capacidad de abastecimiento del planeta. De seguir así, a mediados de los años 30, serán necesarios 2 para mantener el estilo de vida actual, pero no lo hay, solo tenemos un planeta, ¿vale? Entonces, si queremos entender exactamente qué es el crecimiento económico, ¿vale? Debemos saber exactamente qué es el crecimiento económico, ¿vale? La definición de crecimiento económico, pues es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente en un país o una región. En un determinado periodo, generalmente de un año, a grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios, a mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. ¿Vale? Eso sería la definición de crecimiento, ¿vale? Bueno, de crecimiento económico, perdón, ¿vale? Pero exactamente, si queremos llegar a entender todo esto, es el término crecimiento real, ¿vale? Podemos entender que existen 2 formas, ¿no? Está el incremento físico, material, que es la elevación del flujo físico de la materia y energía, que se realiza para aumentar la producción. Luego tenemos, de esto no voy a hablar. Voy a intentar no hablar de lo que es el crecimiento económico financiero, ¿vale? Porque los activistas como yo, ¿vale? La gente que trabajamos no solo difundiendo sistemas económicos como el EBR, sino sistemas económicos decrecentistas, ¿vale? Consideramos que este sistema actual, ¿vale? El sistema financiero no debería existir. Nuestro sistema económico consideramos que es un sistema antieconómico, ¿vale? Que está generando violencia por todas partes en el planeta y por todas partes en nuestro país, ¿vale? Entonces, tendríamos lo que es el crecimiento económico financiero, que sería el especulativo, ¿vale? El que no sé realmente, ¿vale? Y seguimos. Vale. Cuando hablamos de la crisis, si queremos entender la crisis actual, ¿vale? Cuando hablamos de la crisis, tenemos que llegar a entender lo que es lo que está sucediendo, ¿vale? Y ahora entendemos que tenemos un problema global, económico global, ¿vale? Pero existen referentes anteriores muy parecidos, o sea, me parece prácticamente igual, es igual, pero en menor proporción, ¿vale? Este referente que existe en la historia, ¿vale? Fue el crack del 29 en Estados Unidos. Las causas del crack del 29 fue la siguiente, ¿vale? 1. Distribución desigualdad de la riqueza, existencia de una estratificación social, había una gran diferencia entre pobres y ricos, ¿vale? La clase media desapareció prácticamente. 2. Desajustes entre oferta y demanda, exceso de sobreproducción en agricultura, ¿vale? E industria, deflación de precios y salarios. Los agricultores valencianos, ¿vale? Uno de los principales problemas que tenemos es la sobreproducción a nivel global.
3, dinero demasiado fácil, fue la causa principal de lo que fue lo que es la crisis económica. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Se mueve el cable. Se mueve el cable. Hay que apretar un poquito. Vale, aguanto un poquito. Dinero demasiado fácil, política de intereses bajos, expansión, crédito y la especulación bursátil. ¿Vale? Realmente, sobre el crack del 29, lo que sucedió, no sucedió nada. Prácticamente ese problema no lo llegaron a solucionar los políticos. Nunca llegaron a solucionar el problema de la crisis económica del 29. Nunca se arregló. Lo que sucedió es que 10 años después llegó la segunda, 1940 llegó la Segunda Guerra Mundial y esta fue la matanza más grande de excedente de mano de oro. ¿Vale? Pero ¿cuál fue la causa principal de lo que es la crisis del 29? ¿Vale? Según John Maynard Keynes, el famoso economista, en el año 1930, estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad, de la cual algunos lectores tal vez no han escuchado el nombre, pero de la cual escucharán a gran escala en los años por venir: desempleo tecnológico. ¿Vale? ¿Qué es el desempleo tecnológico? El desempleo tecnológico es que en la historia primero fue sustituido los animales, podemos entenderlo que primero fue sustituido los animales de lo que es la fuerza laboral humana. O sea, fuerza laboral, perdón, humana después. Se sustituyó a los animales por lo que fueron las primeras máquinas, sobre todo las máquinas a vapor, ¿vale? Fueron sustituyéndose a los animales. Y ahora están siendo sustituidas las personas por las máquinas eléctricas o de combustibles fósiles, ¿vale? Entonces, desempleo tecnológico es eso, la sustitución no solo de la fuerza laboral humana, sino de la inteligencia humana. Esa sería la definición de desempleo tecnológico, ¿vale? Y para poder entender un poco todo esto, vamos a viajar un poco por la historia, ¿vale? Y vamos a viajar por el primer referente, por lo que fue el primer referente en la historia de lo que es la industria actual. Y esto fue Ford, ¿vale? Bien, estamos viendo lo que es Ford del principio del siglo XX. Vemos que tenemos aquí una fábrica desde el principio del siglo XX, o sea, 1905, 1903, 7, por ahí. Vemos que hay sistemas encadenados, están los primeros sistemas encadenados, y vemos que sí, hay maquinaria encadenada, y vemos que existen personas trabajando. Hay muchísimas personas trabajando, ¿vale? Tema encadenado de trabajo. Y como podemos ver, había mecánica, pero había personas, había bastante empleo, ¿vale? Podemos ver que se hacían armazones de madera. Esto es el Forte, ¿vale? Esto es el Forte. Forte tiene más de 100 años, un coche que tiene más de 100 años, y se vendieron más de 6 millones de vehículos en todo el mundo, ¿vale? Países como Brasil, pues, adquirieron coches como este, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo cómo podemos ver personas trabajando en cadena. Ford fue la primera empresa en usar este tipo de trabajo, ¿vale? Y seguimos. Vale, esto es el Forte. El Forte era un vehículo que podía alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora, no corría mucho, ¿verdad? Y podías adquirir un coche como estos. Si tienes un trabajo, podías adquirir un coche de estos, al igual que hoy puedes comprarte un coche pagando la entrada, sin pagar ninguna entrada, y financiando el vehículo entre 200 y 300 euros al mes, puedes tener un coche como este. En esa época era lo mismo, ¿no? Tienes tu trabajo, puedes tener este coche. Pero daros cuenta este coche lo que era capaz de hacer, ¿vale? Tenía ruedas de madera, parte del chasis era de madera, pero era capaz de atravesar ríos y hacer esto. ¿Veis? Esto hoy en día se lo puede hacer, era un coche normal, como lo vemos por la calle, pero era capaz de hacer esto. Las llantas eran conchadas, las ruedas eran de madera, daos cuenta, ¿vale? Pero era capaz de hacer esto. Mirad, ahí sí, cualquier coche de hoy en día puede hacer esto. Podemos ver que no. ¿Pero por qué? Porque en esta época no existía la obsolescencia programada, ¿vale? La obsolescencia programada es que se planificaba la construcción de las cosas, ¿vale? Cualquier cosa. O sea, se planifica la construcción de cualquier cosa, desde un vehículo o una pieza de plástico que podemos comprar en cualquier sitio. Se planifica para que se dure X tiempo y que se pueda romper, ¿vale? En esta época no existía lo que es la obsolescencia programada, ¿vale? Y estos coches eran coches utilitarios, ¿vale? Que podemos encontrar, eran capaces de hacer todo esto.
¿vale? También en esa época se necesitaba tener coches robustos porque lo que eran las infraestructuras de carreteras no existían tal como están ahora, ¿vale? Pero no existía la obsolescencia programada en esa época, ¿vale? Bien, hemos visto cómo eran la industria a principios del siglo y ahora vamos a ver cómo es hoy la industria automovilística, ¿vale? Esto es, como podéis ver arriba, esto es Ford Almusacer, hoy en día. Estamos viendo que existe combinación de máquinas y robots, autómatas, ¿vale? Y estamos viendo cómo prácticamente no existen personas alrededor. Al principio del vídeo hemos visto como sí que había mecanización, pero había personas en la cadena de montaje trabajando ahí alrededor, no había muchísimas personas trabajando en lo que es la cadena de montaje. Hoy en día existen cadenas de montaje, pero porque existe una cierta complicación a la hora de automatizar. Por eso la gente está trabajando en la Ford, en ciertos lugares, ¿vale? Pero porque son difíciles de automatizar, ¿vale? En este caso vemos que no, en este caso vemos que son sistemas, estos sistemas son muy caros y vemos que no hay nadie. Son sistemas enjaulados donde en el momento de que una persona pasa, suena alarma, ¿vale? Y se para todo. Y luego tienen que volver a ponerlo todo al sitio. Son sistemas muy caros, ¿vale? Y luego tienen que volverlo todo al sitio, ¿vale? Porque se para, ¿vale? Tiene un sistema de seguridad. Y vemos que no existen personas trabajando alrededor, ¿vale? Aquí, esto es lo que vemos. Y en poco tiempo te pueden soldar un coche, porque antes estaban un montón de gente trabajando por aquí, para allá, trabajando ahí, por aquí, ¿no? Ahora vemos que esta máquina prácticamente lo hace todo solo. Pues nada, vamos a seguir. Sí, una cosa, comentar que si no saltasen las alarmas, ¿vale? Por supuesto, el robot no tiene percepción del entorno, ¿vale? Entonces, lo que haría es no tener percepción del entorno, esté en su trabajo y cuando tú pasas, te da el golpe, te va a caer la cabeza. O sea, no para, no tiene percepción del entorno, ¿vale? Por eso es el tema de jaula. Y vamos a seguir. Vale, evolución del empleo. La evolución del empleo tenemos en cuenta una cosa. A principios de lo que son 1820, vemos que el porcentaje de empleo estaba en el 70%, más del 70%. La mayoría de mano de obra estaba en el 70%. Y todo estaba en el sector de agricultura, ¿vale? Pero vemos que desde la raya, lo que es la raya del 70% hasta el 2000, de 1820 hasta el 2000, vemos de que actualmente el 70% del porcentaje de empleo en agricultura ha disminuido por debajo del 10%, o sea, del 10%, ¿vale? El sector de agricultura está por debajo del 10%, pero vemos que aunque ha bajado, lo que es la producción ha disminuido, o sea, ha aumentado. No hay carencia de todo lo que es alimentación o todo lo que necesitamos en el sector de agricultura, ¿vale? No hay carencia. Al contrario, somos capaces de producir cada vez más, si quisiéramos. Vemos que lo que es el sector de manufactura, ¿vale? De bienes, lo que son lo que son entre 1840 y 1860, estaba por el 80%, ¿vale? El 80% de las personas estaban en el sector bienes y manufactura, ¿vale? Pero vemos que ahora, en el año 2000, está por debajo del 30%, está más o menos ahora actualmente está por el 20%. El país que más porcentaje de población está trabajando en el sector de bienes y manufactura es China, que está por el 26%. España está sobre el 20%, ¿vale? Debería estar por el 20%, pero veo que está ahora por inferior del 20%, por debajo del 20% está actualmente España. Y vemos cómo el empleo ha ido evolucionando desde 1850 hasta el 2000, como vemos que la mayor parte ha ido disminuyéndose lo que es el sector de la agricultura y lo que es el sector de bienes y manufactura ha ido desapareciendo, pero ha ido pasando ¿a qué? Al sector servicios, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Pues que en el año 2000 la mayoría del empleo está por debajo, o sea, por el 80%, ¿vale? Pero ahora, ¿qué está pasando? Pues está pasando que el sector servicios está siendo automatizado, ¿vale? Se empezó a mecanizar el sector de agricultura, se empezó a automatizar el sector de bienes y manufactura y ahora es ese sector de servicios quien está siendo
automatizado. ¿Qué pasa? Que ¿dónde va a ir para la mano de obra? Ya no hay sectores donde está planeado. Si veis las estadísticas de desempleo en España, que las vais a ver por internet, veréis que la mayor parte del desempleo está en el sector servicios. ¿Pero por qué? Porque es donde más porcentaje de empleo había. ¿Vale? Y seguimos. Vale, esto que estamos viendo ahora, esto que vemos una estantería andando, ¿vale? Esto está en Amazon. Amazon es una empresa del sector servicios, ¿vale? Y vemos que está lleno de estanterías, de cajitas, ¿vale? Amazon se dedica a hacer paquetería, reparto de paquetería, todo el mundo sabe, conoce Amazon, ¿vale? Es una empresa famosa. Vemos que no hay gente, excepto allí al fondo, que sí vemos que hay algunas personitas por allí. Pero ahora mismo vamos a ver qué es lo que están haciendo esas personas, ¿vale? Vemos que están, esto que veis aquí abajo, esta bombona de gas, eso es un robot. Este robot está siendo dirigido por un software central. Hay un software central que dirige y dice al robot dónde tiene que ir. ¿Y dónde tiene que llevar? Lo que lleva encima, que es una estantería, ¿vale? Este señor de aquí está haciendo un pedido. Antiguamente, las personas tenían que irse por el almacén, coger su paleta eléctrica, pasearse por todo el almacén o a pie, ¿vale? Para hacer el pedido. Ahora no, este señor está aquí quieto, está limitado por las rayitas, está ahí quieto, no se puede mover, ¿vale? Porque aunque hay un software central, los robots no tienen percepción del entorno, ¿vale? Entonces tiene que estar limitado a estas rayitas. Si tiene que ir a mear, pues imagino que hará, quiero ir a mear, ¿vale? Y habrá pues, un sistema de parada. Pues bueno, este señor está aquí haciendo pedido, está quieto, y son las mandriacas y los robots quienes traen las estanterías y hacen el pedido, ¿vale? Y este señor de momento está aquí trabajando porque su trabajo aún no ha sido automatizado. En el momento que es un trabajo más delicado y en su momento pues será el día que este señor se irá a la calle porque será automatizado. Esto suele suceder sobre todo en grandes multinacionales, en grandes empresas como es Amazon, ¿vale? Estamos viendo esta chica que está haciendo el pedido, hay varias personas aquí trabajando y vemos con la bombona de gas, los robots están leyendo desde aquí va sistemas, ¿vale? Vamos así. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hemos visto que hasta ahora hemos visto robots que son muy sencillos, ¿no? Sencillos, hay un software central que lleva las bombonas de gas, a los de Amazon, los robots de Amazon, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto está cambiando ahora, ¿vale? Esto está cambiando muchísimo y lo vamos a ver ahora mismito, vamos a ver. Vale. Por favor, un momentito. Vale. Esto que vamos a ver ahora, esto es Baxter. Baxter. Esta es la empresa que fabrica Baxter. Mira lo que guapo que es, Baxter. Como veis, Baxter es un robot bonito, en aspecto, muy flexible, puede mover brazos de una forma muy... Es flexible y encima puede hacer movimientos que ningún ser humano puede hacer. Luego lo veréis. Lo que puede hacer este robot que ningún ser humano puede hacer, ¿vale? Es muy fácil de programar, se usa un software libre, ¿vale? Antiguamente no se usaban los software libres, ahora se usan los software libres porque son muy baratos, ¿vale? O sea, son muy baratos hacer un robot, ¿vale? Tiene percepción del entorno. La diferencia de los robots de la Ford, ¿vale? Como he visto en la imagen anterior, Baxter te debe golpear y para. Un robot de la Ford te golpea y te revienta la cara. Así de claro, vamos. Y como ves, es capaz de hacer muchísimas cosas. Mirad, vamos a ver un ejemplo. Baxter está trabajando en una máquina y veis a aquel señor, pues Baxter está haciendo lo mismo que aquel señor, lo mismito. Puede ser que os parezca que Baxter sea un poco más lento, pero Baxter no tiene que ir a fumarse el cigarrito, Baxter no tiene que ir al váter a mear, Baxter no tiene que almorzar ni comer, Baxter puede estar 24 horas al día mientras no esté de reparación y un técnico que lo atienda. Baxter puede estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 años haciendo lo que está haciendo. Y podéis ver que prácticamente Baxter tiene percepción del entorno, ¿vale? No sé si lo he dicho antes, pero Baxter tiene percepción del entorno. O sea, normalmente suele abrir una pantallita con los ojos, ¿vale? Y suele estar mirando lo que hace. Eso es mirar, es una ayuda que hace, a la persona que vaya a verlo. El gobierno norteamericano ha dicho a las empresas norteamericanas que están en China que se vengan para Estados Unidos, puesto que con Baxter pues su rentabilidad va a ser mayor que en China, ¿vale?
Pero bueno, de todas formas, digamos que Bastel aún está en proceso, yo creo que está en proceso aún de desarrollo, ¿vale? Pero podemos ver que está haciendo diferentes trabajos y no lo hace nada mal. Tiene diferentes gachas y puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Mira, esta es la imagen que os decía. Este puede tener un brazo delante haciendo una cosa y puede tener un brazo detrás haciendo otra. Puede hacer movimientos que ningún ser humano puede hacer. Usan la tecnología de los videojuegos, ¿vale?, para darles percepción del entorno. Os dejo que veáis un poquito lo que... Y como veis, hay personas trabajando, ¿vale?, pero estas personas os queda poquito. Estas personas, bueno, en el momento que... Y no creo que Bastel tarde mucho en ser perfeccionado, ¿vale? No creo que tarde mucho en llegar a Europa. Esto, cuando en el momento que las empresas vean que es 100% factible, empiezan a ver esto, estamos viendo ahora, va a ser el pedido, y además tiene muy buen precio, ¿vale? Puesto que no necesita sistemas de seguridad, no hace falta que Bastel tenga percepción de entorno, ¿vale? Él detecta lo que hay alrededor, ahí es capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? Y vamos a seguir. Existen otros problemas que podemos encontrar, o sea, otras formas que pueden generar lo que es desempleo tecnológico, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí, esto es un señor que va a entrar al coche, os dais cuenta que lleva gafas de sol y que no está tocando. Esto es el coche de Google, ¿vale? El coche de Google es un coche que es totalmente 100% autónomo. El señor, vamos a verlo ahora, pero este señor es invidente. Y vemos aquí que está dando la manita. ¿Vale? Vemos que es un vídeo que más o menos nos muestra lo que es capaz de hacer estos coches, ¿vale? Vemos que lleva el bastón, ese señor es invidente, como he dicho antes, ¿vale? Estos coches, hay ya ciudades que están, bueno, ya existen varias empresas que están diseñando coches como este, como el de Google, y ya se están pidiendo. Hay ciudades que están pidiendo, y sobre todo hay empresas, de taxis, ¿vale?, que ya están interesadas en adquirir coches como este, ¿vale? El otro día vi una ciudad, que no me acuerdo qué ciudad era, pero están pidiendo el transporte público también. Están ya viendo cómo poner transporte público o investigando ya cómo poner transporte con vehículos autónomos, ¿vale? Y vamos a seguir, ¿vale? Esto es el camión de Mercedes, el FT 2025, y como veis, esto es un carril de prueba, ¿vale? Es un carril de prueba. Este bonito que es el camión, es muy bonito. Cuando están las luces en marcha, quiere decir que es autónomo, no tiene conductor, ¿vale? Y como podemos ver, pues uno puede estar conduciendo tranquilamente, si quiere echar una siestecita, pues coge y se echa la siestecita. El gobierno norteamericano ya ha dado el consentimiento al uso de estos vehículos, de estos camiones autónomos, pero con la condición de que haya un conductor. Lo bueno que tienen estos camiones es que tú tienes que hacer un trayecto largo. Hoy en día la normativa es que cada X, no recuerdo cuántas horas son, tienes que parar, hacer tu descansito. Con estos camiones no hace falta parar. El camión directamente hace su trayecto, ¿vale? Tú estás conduciendo por tu volante, te echas la siesta, te vas a tu camita y el camión fácilmente hace su trayecto. No necesita lo que es conductor, ¿vale? De momento el gobierno norteamericano permite estos camiones, exactamente no este modelo de Mercedes, perdón, pero sí otro, ¿vale? Un poco más avanzado, imagino que ¿vale? Pero permite ya lo que es la conducción de estos vehículos por carretera, ¿vale? Tránsito de vehículos por carretera, ¿vale? Pero esto hace poquito, ¿vale? Creo que fue el año pasado, cuando a finales de este año, a principios de este año, cuando el gobierno norteamericano consintió en la circulación de camiones autónomos, pero ahora podemos ver que esto está hace tiempo que se está usando, ¿vale? Perdón, me he equivocado. ¿Esto funciona? Sí, vale. ¿Veis la sala esta de aquí? Esta sala
tienen ordenadores, que son 3 y hay un encargado por ahí, 4, ¿vale? 3 personas. Calculamos que son 3 personas. Estas 3 personas controlan todos los cañones de la mina. Este cañón que estamos viendo aquí, cargado de piedras, de arena y de tierra, no lleva tanto, como podéis ver. Esta tecnología de hace tiempo que se está usando, ¿eh? Es lo que son los cañones autónomos, ¿vale? Se está usando desde hace tiempo. Y, por supuesto, no hace falta la habilidad de una persona para hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Simplemente hoy en día tenemos la tecnología para poder hacer todo esto, ¿vale? Camión minero autónomo. Y vamos a seguir. Vale. Existen otras tecnologías que lo que han estado es eliminando empleo. Internet, por ejemplo, Internet al principio, por su instalación, que no daba empleo, había que echar muchos kilómetros de cables, que daba empleo, pero ya un día con el Internet ya colocado y todo desarrollado, está pasando el efecto inverso, ¿vale? Muchas tiendas que se podían ver físicamente en la calle, ahora está pasando a pasar en la web. Pues como el correo electrónico, pues en fin, podemos ver que Internet también está ayudando a lo que es a eliminar el empleo, ¿vale? Es una causa más del límite de crecimiento, ¿vale? Estamos viendo que esto es muy interesante, ¿vale? La impresora 3D. Ya se han hecho cosas como el coche este de aquí, ¿vale? Este coche se ha hecho en una impresora 3D, ¿vale? También se han hecho casas. De momento el tema de las casas falta mucho por ver aún, ¿no? Pero se han hecho las primeras casas, sobre todo en China, están haciendo las primeras casas. Y como podemos ver, la capacidad o lo bueno que tiene la impresora 3D es que en nuestra casa podemos hacer cualquier cosa. Ese es el peligro que temen los empresarios de hoy en día, ¿vale? El peligro de que tú tengas una impresora 3D y seas capaz de imprimir cualquier cosa, ¿vale? Desde tu ropa, desde cualquier cosa, vamos. Eso quiere decir que no vayas a comprar, o sea, que ahorres el ir a comprar a la tienda, ¿vale? Y lo que haga es que, el miedo que existe es que se eliminen más sitios de trabajo, ¿vale? Pero tienes la ventaja de que puedes hacer cualquier cosa en tu casa, no hace falta. Recordemos que esta tecnología aún está en desarrollo, ¿no? Pero tengamos muy en cuenta, puesto que muy pronto vamos a ver cosas muy curiosas, ¿vale? Desde prótesis, vamos a hacer prótesis, ¿vale? Desde cualquier cosa nada, pues teniendo una impresora 3D puede hacer prótesis, ¿vale? Una de las cosas buenas que podemos ver sobre la tecnología de hoy en día. Vale, aquí tenemos una gráfica, países con mayor densidad de robots. Aquí tenemos a España, está aquí, ¿vale? Exactamente la media sería 55 robots por cada 100.000 personas empleadas, la media global. Esto es una estadística del año 2011, ¿vale? Cada 10.000 personas, 55 robots, ¿vale? Vemos que España en el año 2000 tendría cerca de 150, 140, por ahí estaría, de robots por cada 10.000 personas. Sería el porcentaje más o menos de robots por persona, ¿vale? Por detrás de Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos nos adelantaría por muy poco. Y vemos que Corea, Japón y Alemania, sobre todo tenemos en cuenta Alemania, son los países que más robots por persona tienen, ¿vale? Estamos hablando de que Corea, por ejemplo, estaría cerca de los 350 robots por cada 10.000 personas empleadas, ¿vale? Seguimos. Sí, vemos aquí una gráfica de venta anuales de robots industriales en España, ¿vale? En el periodo desde 2000 a 2002. Vemos aquí que hubo un bajón de venta en el año 2009, hubo la famosa crisis de 2009, empezó en el 2007, pero se empezó a notar en el 2009, ¿vale? Cuando fue más cierto. Y bueno, vemos aquí lo que es vemos como la evolución del parque de robots en España en automovilismo y no automovilismo. Estamos viendo desde los años 2002 hasta 2014 como hasta ahora el parking industrial que más se llevaba, que más fabricaba, o sea, que más robots se utilizaba era la industria automovilística. Pero hemos estado viendo cómo poco a poco, a diferencia de lo que es la industria de automovilística, pues como vemos que la industria que no se dedica al automovilismo, pues cada vez está demandando más robots,
¿vale? Está aumentando el sector industrial, está cada vez solicitando más robots, ¿vale? Vale. Los problemas del sistema monetario solo pueden empeorar. ¿Por qué? Para producir bienes y servicios se necesita cada vez menos empleados. Tengamos esto en cuenta. El desempleo tecnológico va a causar que haya cada vez menos empleos. Y encima puede suceder lo siguiente: tal y conforme están yendo las cosas, puede ser que lleguemos, conforme está yendo el pensamiento actual, puede ser que la mano de obra humana llegue a tener el menor valor que lo que es la mano de obra robótica o automatizada, ¿vale? Puede ser que sea menos eficaz, la mano de obra humana sea menos eficaz que la robótica, ¿vale? Y que el valor del trabajo humano decaiga, ¿vale? Tengamos esto en cuenta. Y las cosas si necesita cada vez menos empleados, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Porque la gente no puede subsistir. Hemos creado un sistema, una forma de vida, una forma cultural de vida, en el cual vivimos en edificios, no podemos plantar, o sea, antiguamente la gente tenía sus gallinitas, sus plantitas en el corral de casa o en el campo, vivían en parte del campo, era mucho más fácil, pero hemos hecho un sistema de ciudades, en el cual quedamos para arriba, ¿vale? Y hoy en día, si no tenemos dinero para ir a comprar al supermercado, no podemos subsistir, ¿vale? O no tenemos dinero para poder pagar la luz, no podemos tener electricidad para poder ducharnos con agua calentita, tener luz, en fin, todo aquello, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a ocasionar que haya verdaderos problemas, ¿vale? Y esto cada vez va a ir más. Esto no se va a quedar aquí, ¿vale? Y vamos estando este problema del desempleo tecnológico desde a finales de los 70, pero se empezó a notar realmente en los años 80, cuando los primeros impuestos se fueron hacia China, ¿vale? Es cuando dije, uy, ahora sí que se nota el tema este, ¿vale? Cuando se empezó a notar. Entonces, y esta crisis actual es la misma que la crisis creo que es a finales de 80, principios de los 90, que hubo en esa época, ¿vale? Es la misma, simplemente que se parcheó con el crecimiento económico a través de la construcción, ¿vale? Eso fue un parche. Ahora seguimos con ese problema porque, aparte de que teníamos el problema del desempleo de entonces, teníamos el problema de la deuda. Ahora hemos generado, gracias a los constructores de este país, a los políticos de este país, ahora tenemos una gran deuda que antes no teníamos, ¿vale? Y que ahora existe, ¿vale? Porque pusieron ese parche que fue el crecimiento mediante la construcción, ¿vale? Entonces, el endeudamiento de los países y las personas para sostener el consumo solo puede aumentar, ¿vale? Aparte, si una cosa que hicieron en los años 30, ¿vale? Porque se habla mucho de lo que son el sistema de cursos educativos, en la cual pues, estudias y luego se supone que te pones a trabajar en una empresa, ¿vale? Esto en la década del 99 ya lo hacían, ¿vale? Tenía un nombre, el sistema de estudios tenía un nombre, no me acuerdo exactamente cuál, pero bueno, son cursos que tú estudias una profesión, ¿vale? Sacas un titulito y luego pues, con eso puedes acceder a un trabajo, ¿no? Esto en la década del 29 ya se hacía, esto no es nuevo, ¿vale? Entonces, pues esto conlleva un gasto de los gobiernos, ¿no? Esto permite que tienen que salir del dinero de los gobiernos, ¿vale? Para mantener a las personas que viven, ¿no? O las mantienes de alguna forma, ¿vale? Que es endeudándote más, ¿vale? O para dejas de morir, ¿vale? Una de las dos soluciones hay. Entonces, el endeudamiento de los países y las personas para sostener ese consumo, ¿vale? Solo puede aumentar. La desigualdad y la concentración de las riquezas en unos pocos se agudizan. Esto hemos visto que es verdad, que es cierto, ¿vale? Hay más ricos, la diferencia entre ricos y pobres cada vez es mayor, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación oficiales. La obsolescencia programa y el crecimiento continuo sustituye un ecocidio, ¿vale? Como se supone que hay menos ventas, ¿vale? Pues busca la forma de ganar más dinero. ¿Y eso qué se hace? Pues aumentando lo que es la obsolescencia programada y la percibida, en fin, todo lo que entraría en el sistema este, ¿vale? Y seguimos. ¿Por qué los avances tecnológicos no generan bienestar en la mayoría de la población? ¿Vale? El sistema monetario necesita, para funcionar, escasez. Cuando menos hay una cosa, más valor tiene, ¿vale? Y además tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Bueno, mejor no. Y el crecimiento tiene que ser continuo, ¿vale? ¿Y por qué los avances tecnológicos no generan bienestar? Tened en cuenta una cosa, que es lo que quería decir antes, si no me salía. La tecnología no está al servicio de las personas. La tecnología está al servicio
de las ganancias con monetaria, ¿vale? Y tengamos eso en cuenta, ¿vale? Esto que tenemos aquí en el bolsillo, ¿vale? Que lo vemos, oh, el teléfono, la tecnología cómo avanza, esto no es nada, ¿vale? Podemos ver de que hoy en día las cosas la tecnología está a servicio de ¿qué? De la ganancia económica. Esto vemos aquí, y es lo más avanzado que hay, que puede haber, ¿vale? Lo que es el tema de móviles, tablets, lo más que podemos ver o darnos cuenta del avance tecnológico, pero nos vemos que hemos avanzado mediante estas cosas, pero lo vemos porque ahí hay ganancias económicas, ¿vale? Hay un provecho de esas cosas, ¿vale? Y seguimos. Vamos ahora a entrar en otro tema, ¿vale? Hemos visto el problema del desempleo, que es el límite de crecimiento, que es ante el desempleo tecnológico, ¿vale? El cual esto va a hacer que se disminuya el consumo, ¿vale? Esto está pasando en todo el planeta, sobre todo en todos los países civilizados, que es donde más porcentaje de empleo ha habido, ¿vale? Estamos viendo que hay menos empleo, por lo tanto el nivel de consumo está disminuyendo por todas partes. Esto vamos a verlo enseguida, ¿vale? Entonces, existen otros problemas, otros límites de crecimiento, otras causas de límites de crecimiento, ¿vale? Que van ligadas a lo que es el problema del desempleo tecnológico, ¿vale? Y lo que son es la sobreexplotación de recursos del planeta. En este caso, vamos a empezar a hablar de lo que es el término energía y recursos naturales, ¿vale? Hemos visto al principio de que para el año 2030 haría falta otro planeta Tierra y para el 2050 de dos más, ¿vale? Más o menos son estadísticas que se sacan, ¿vale? Pero ahora vamos a entender un poquito esto, porque claro, de los recursos naturales, ¿qué se saca? Se saca la energía, ¿vale? Entonces, ¿qué es el término de energía? Se define como la capacidad para realizar un trabajo en tecnología y economía. Energía se refiere a un recurso natural, incluyendo la tecnología asociada, para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico. Resumiendo, el término energético, la energía, ¿vale? Es la capacidad de realizar trabajo, ¿vale? ¿Y qué está pasando con esta capacidad de generar trabajo? ¿Vale? Con esta energía, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues vamos a empezar a hablar de la energía fósil, de lo que son los combustibles fósiles, ¿vale? Que es una de las fuentes energéticas más importantes, digamos que es la más importante, o de las más importantes, ¿vale? Porque no hay diferencia, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues resulta que todo el mundo sabemos que se va a acabar, ¿no? En los medios de comunicación se dice que se va a acabar, pero es que ese no es el problema inmediato, ¿vale? Ese no es el problema inmediato. Podemos ver que el pico del petróleo, cenit del petróleo, es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de extracción de petróleo global y tras el cual la tasa de producción entra en un declive terminal. Vale, el cenit del petróleo se alcanzó en el 2006, no lo reconocieron hasta el 2008. Recordad que la crisis empezó ¿cuándo? En el 2007. Vale, no digo nada más. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a partir del 2006 la tasa de extracción de petróleo en el planeta va a disminuir, ha empezado a disminuir. Según esta estadística, ¿vale? Vemos que del 80% vamos a pasar a la mitad para el 2025. Se calcula más o menos que la producción de extracción de petróleo en el planeta en el 2025 va a ser la mitad que estamos extrayendo en estos momentos, ¿vale? Más o menos. Es una estadística que más o menos nos dice y nos hace predecir esto, ¿vale? Cuando la actividad económica es vigorosa, la demanda sube, pero la producción no puede seguir el ritmo, con lo que el precio sube hasta que los altos precios dañan la estabilidad económica. Esto lo hemos podido ver antes de la crisis económica. ¿Os acordáis de cuando salían los camioneros quejándose del valor del precio del combustible, del gasoil? ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Que cuando la economía va bien, los precios suben, y cuando los precios suben, lo hacen a costa para dañar la economía, porque no puede haber, en este caso, hemos visto como el bajo, se dice que habían, de cada que
bueno, que cada barril que se extraía antes de la crisis se hacía en 3, o sea, sacaban un barril ¡pam! Y lo convertían en 3, eso se dice, ¿vale? Para poder dar abastecimiento a lo que es la demanda global de petróleo antes de la crisis, ¿no? Cuando todo iba bien, ¿vale? Se comenta de que se hacía esto, ¿vale? Que se convertía, o sea, que cada barril de petróleo se convertía en 3, más o menos era así la estadística. ¿Y cómo lo hacía? Pues mediante combustible sintético, haciendo combustible sintético, incluso se llegaba a mezclar, ¿vale? Con lo que es biodiesel. Si habéis dado cuenta, si alguna vez os habéis dado cuenta, este coche no tira antes de la crisis, este coche no tira, pues os dais cuenta de que parte porcentaje era una parte pequeña porcentaje era biodiesel. O sea, llegaba hasta mezclar con biodiesel, ¿no? El actual. Había una gran oferta, entonces había una gran demanda, entonces subían los precios, ¿no? Pero esto se hacía para, para dañar la economía, ¿vale? Así es como funciona la cosa, ¿vale? Hemos visto cómo el precio del petróleo ha estado bajando desde el 2014, el año pasado, empezó a bajar, ¿vale? Y tenemos también esta gráfica aquí, como vemos que en España pues el precio pues empezó a bajar. ¿Vale? A partir de 2007, no me acuerdo así, empezó a bajar lo que es el precio del petróleo. ¿Vale? Pero ya no solo el precio del petróleo, lo que es la venta de comercio, ¿vale? De productos como el algodón, cualquier producto, ¿vale? Ha ido también disminuyendo. Como podemos ver en esta gráfica, el crecimiento de comercio mundial de mercancías ha estado disminuyendo desde el 2009, ¿vale? La crisis comenzó en 2007, pero empezó a notarse realmente a partir de 2009, ¿vale? Ha ido incrementando, que es el PIB mundial, tipo se cae en el mercado izquierda, crecimiento del comercio. Vemos que la venta de productos, ¿vale? Mercancías en todo el planeta ha ido disminuyendo, ¿vale? Y una de estas causas es porque ha bajado el nivel de consumo en todo el planeta. Y esto podemos ver de que es ¿por qué? Porque el empleo ha disminuido, ¿vale? Y la demanda de materias primas, ¿vale? Lo que es el consumo, la rueda de consumo, ha disminuido, ¿vale? En todo el planeta. Pero bueno, a ver, me quedaría con... Vale. Pero bueno, existe el problema, como vamos a ver ahora, existe el problema de que, claro, el precio del petróleo ha bajado, ¿vale? Pero en muchos países depende de que los precios de su petróleo, o sea, que son países exportadores, es decir, que el precio del petróleo sea alto, ¿vale? Para ellos tener beneficios, ¿vale? Económicos, ¿eh? Tengamos esto en cuenta. Lo que resulta un problema, ¿vale? Ese problema resulta porque resulta que los países necesitan pagar dinero el petróleo porque son países que dependen totalmente del petróleo, o sea, no tienen industria, ¿vale? Donde venden sus mercancías, donde pueden ganar, no, dependen totalmente del petróleo. Hay muchísimos países, prácticamente todos los países del mundo, ¿vale? Que se dedican a exportar petróleo, necesitan ese dinero para poder subsistir, ¿vale? Pero ¿qué está sucediendo? ¿Vale? Hemos visto que el precio del petróleo ha bajado, ¿vale? Y vemos que muchos países están teniendo problemas con el tema de... Nosotros no, nosotros tenemos problemas porque estamos con el problema grave de empleo. Pero aparte de este problema, de lo que es el precio de los países que su petróleo va a pagar más, existe el problema de la tasa de retorno energético, ¿vale? ¿Qué es esto? Se conoce como tasa de retorno energético, la TRE, al cociente de la cantidad de energía total que es capaz de producir una fuente de energía y la cantidad de energía que es necesaria emplear o aportar para explotar ese recurso energético, ¿vale? La tendencia decreciente de la tasa de retorno energético del petróleo marca que el agotamiento de este como fuente de energía no se producirá en el momento en el que las reservas mundiales de petróleo lleguen a cero, sino mucho antes, cuando el coste energético de la extracción y las reservas restantes sea igual al contenido energético de dichas reservas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una cosa. El problema no es que se esté agotando el petróleo, el problema es que cada vez su extracción es más costosa, ¿vale? Es más costosa, porque se necesita más energía para extraer energía. Eso sería la definición de tasa de retorno energético, ¿vale? Y el problema no es que se termine, el problema es que llega un momento en que la venta del petróleo no sea rentable, ¿vale? Personajes como Rockefeller se han retirado del mundo del petróleo por algo será por algo, ¿vale? Están invirtiendo dinero en lo que son energías renovables, ¿vale?
Realmente están empezando a ver las empresas, aparte que existe una gran burbuja, a las empresas extractoras de petróleo tienen una gran burbuja, ¿vale? Con el tema del fracking y que siempre creen que van a sacar petróleo donde no, siempre piensan, bueno, van a sacar petróleo, pues tienen una gran burbuja. Pues aparte de esto, ¿vale? Existe el problema de que cada vez se necesita más energía para poder extraer petróleo, ¿vale? Y está empezando, no es que se cargue, el problema está en que está empezando a dejar de ser rentable la venta del petróleo, ¿vale? Se ha vuelto a ir, vamos tocando el cable. Vale. La definición de esto podemos verlo en esta fotografía. Vemos como al principio la extracción del petróleo consistía en que, pues, como vemos en el primer dibujo, era como la pajita, ¿vale? Ponías, sacabas el tubo y extraías el petróleo. Pero porque ese petróleo era el bueno, ¿vale? No tenía brumos, no tenía arena, no tenía agua, ese petróleo era bueno. ¿Qué pasa? Pues que ahora necesitamos más energía, ¿para qué? Para extraer el petróleo malo, ¿vale? El que está al fondo, el que pesa más. El petróleo, por ejemplo, como el de Venezuela, el petróleo de Venezuela es un petróleo que es malo porque tiene muchos bromos, ¿vale? Cuesta mucho de tratar. Necesita mucha energía y tiene un coste de tratar para convertir ese petróleo bueno, ¿vale? Como vemos, en este caso, el tema del fracking estaría relacionado al tema que podemos ver en la fotografía, ¿vale? Sería como una pajita sacándolo de una esponja, ¿vale? Es un terreno en el cual ya no se hace, o sea, se chuparía lo que es el petróleo, ¿no? Y entonces pues llega un momento que tú estás chupando, al final por donde chupas se tapa, ¿vale? Y tienes que coger y volver a hacer otro agujero y volver a chupar en otro sitio, ¿vale? Entonces cada vez el coste energético es más caro, lo que el sistema está empezando a que lo que es el valor, las ganancias por el petróleo empiece a tener problemas, ¿no? Y seguimos. Vale, aquí tenemos unas diferentes gráficas, ¿vale? Vemos como el porcentaje de petróleo de todo el mundo está empezando a bajar. Lo que estamos viendo en el tema de, vamos a verlo aquí en Ecuador, en Yemen es un escándalo, ¿vale? En los 2010 prácticamente la producción era la misma que casi el consumo, ya en el mismo país, ¿vale? En Libia, ¿para qué vamos a hablar? Libia, el presidente Gaddafi incluso llegó a decir que el petróleo de Libia era ya para Libia, ¿vale? Un país que prácticamente no tenía exportaciones, ¿vale? Siria, pues vemos como aquí en Siria la producción prácticamente en 2010 era la misma que el mismo autoconsumo, ¿vale? No hay países que no exportaban petróleo, ¿vale? El problema de Argentina prácticamente el petróleo que saca incluso ya está importando petróleo, ¿vale? Pero prácticamente el petróleo que saca es el petróleo que necesitan ellos para poder echar adelante, ¿vale? México es otro país que está empezando a pasar, bueno, en el momento tiene petróleo, pero bueno, lo que es el consumo de la línea negra, ¿vale? Prácticamente ya no exporta, no tiene muy poco porcentaje de exportación. Y Arabia Saudí se mantiene, pero las cosas están, hay países que tienen más capacidad de exportación y hay países que tienen menos porcentaje de exportación, ¿vale? Pero bueno, como estos países como Siria o como podemos ver como Libia o Yemen, hay unos cuantos más, sobre todo en la parte de África, ¿vale? África Central. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que vayan agotándose los pozos petrolíferos, va a haber países que van a tener verdaderos problemas, guerras civiles y sobre todo que vamos a tener nosotros son problemas de inmigración, ¿vale? Personas que vienen de fuera a buscarnos, a buscar una forma de subsistir, ¿vale? Ese es el problema que vamos a tener en un futuro, porque son países que son totalmente dependientes del petróleo y van a empezar a tener problemas en muy poco tiempo, ¿vale? Y vamos a tener verdaderos problemas en nuestras fronteras por el tema de que va a haber países que no van a poder subsistir. Aparte, tenemos el caso de Siria y países que ya tienen conflictos bélicos, ¿vale? Recordaros de que existe una guerra por el control de los recursos del planeta y me quedo, ¿vale? Y vamos a seguir y estamos terminando. Aparte del petróleo, el problema del petróleo, el problema de la energía, vemos que existen otros cenits. El cenit del petróleo fue en el 2006, podemos verlo aquí, ¿vale? El cenit del oro fue en el 2000, que ahora se encuentra menos oro,
Para eso ponen más recursos para poder encontrarlo, ¿vale? El cenit del cobre se calcula que se alcanzará hacia el 2018. Desde entonces, pues que la cantidad de extracción de cobre va a disminuir. Cada vez va a ser más complicado encontrar cobre. El cenit del carbón, al igual que el gas, para el 2020, ¿vale? Y el cenit del uranio para 2015, aquí abajo podemos ver que tal vez para 2025. Y, en fin, y es lo que el cenit del gas se calcula que para 2040, también 2020, 2040. Más o menos podemos ver todo esto. Bueno, ya hemos visto lo que son el tema de los recursos naturales y el problema que existe de la energía, ¿vale? Vamos a tener problemas en la energía, realmente, ¿vale? Entonces, una cosa que hay que comentar sobre el tema de la energía, el uranio, ¿vale? 2015, ya hay dificultades para encontrar uranio. Incluso se calcula de que algunos misiles nucleares desmontados durante la Guerra Fría se han estado aprovechando el uranio para la energía a centrales nucleares, ¿vale? Pero ya existen problemas para encontrar uranio. Bueno, existen otros límites de crecimiento que vamos a encontrar ya prácticamente en pocas décadas o pocos años, ¿vale? Y es el cambio climático, ¿vale? Vamos a encontrar un gran problema a la hora de hablar, cuando hablamos de crecimiento, vamos a tener problemas a la hora de hablar de crecimiento por el tema de lo que es el cambio climático, ¿vale? Hay que empezar, bueno, el calentamiento social, el calentamiento global. Hay que diferenciar, ¿vale? Hay que diferenciar que el cambio climático es un cambio significativo y verdadero, que los patrones locales o globales del clima, las causas pueden ser naturales, como por ejemplo variaciones de la energía que se recibe del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada por influencia antrópica por las actividades humanas, como por ejemplo a través de la emisión de CO2 u otros gases que atrapan calor, o alteración del uso de grandes extensiones de suelos, que causan finalmente un calentamiento global. Hay que diferenciar lo que es el calentamiento global y lo que es el cambio climático, ¿vale? Entonces, esto sería la definición de cambio climático. Vemos que una de las causas puede ser las causas de un cambio climático, y una de esas puede ser la mano de la gente, ¿vale? El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre que se ha estado observando desde finales del siglo XIX. Se ha observado un aumento de aproximadamente de 0,8 grados centígrados desde que se realizan mediciones fiables. Por 2/3 de este aumento desde 1980 hay una certeza del 90% actualizada a 95% en el 2013, pues bla bla bla. Podemos ver que más o menos sería esta la definición de lo que es el calentamiento global. Vamos un poquito rápido, ¿vale? Puesto que ya nos está dando la hora. En fin, una de las causas también del calentamiento global es los problemas que nos está dando lo que es el fenómeno del Niño, ¿vale? Que es el calentamiento de lo que es el océano Pacífico, ¿vale? Entonces vemos que estamos viendo cómo existe un deshielo en los polos por el tema, y esto es algo real. Esto no es lo que estamos inventando, está pasando, ¿vale? Está pasando. Y ya podemos ver documentales como que realmente, y hay vídeos y hay información, como podemos ver que el deshielo de los polos es real, y está ahí. No es una cosa que lo estamos inventando, ¿vale? Y esto es un patrón otro patrón migratorio, ¿vale? Es otro patrón migratorio, en el cual va a haber países que van a migrar por el tema de que primero va a haber problemas de alimentación, ¿vale? Como ha pasado, no me acuerdo cómo puede ser en el país, bueno, ya ha habido países en África que ha habido problemas por el cambio climático, por el tema de que era imposible, el ganado vacuno era imposible mantenerse, ¿vale? Y hemos estado viendo cómo hay países que ya ha habido migración, ¿vale? Sobre todo en África. Y vamos a ver las causas de lo que son el tema de migración, ¿vale? Estamos hablando del tema, ¿vale? Este año hemos estado viendo cómo ha habido una ola de calor en Pakistán, que ha dejado 700 muertos, ¿vale? Y vemos como este año en Irán, en el mismísimo infierno, pone aquí en esta noticia, se ha llegado a tener una temperatura de 75 grados de térmica, ¿vale? Superaba los 50 grados centígrados, pero la sensación térmica era de 75 grados centígrados. Yo no sé lo que son 75 grados centígrados de calor, ni quiero seguirlo tampoco,
¿vale? Pero se han batido verdaderos récords este verano en el tema tema climático, ¿vale? Decir de que bueno, esto es como he dicho antes, un problema de migración y que nos afecta a nosotros también, toda nuestra comunidad valenciana nos afecta, puesto que hay datos que nos indican de que en pocas décadas seremos nosotros los que vamos a tener que emigrar, ¿vale?, hacia países del norte. Y es decir, que nada, esto se está complicando, puesto que los polos al derretirse, las bolsas de metano, ¿vale?, de metano podemos seguir hablando del tema, pero bueno, sería mucho la extensión, podemos hablar sobre el tema del metano. Pero bueno, decir que al descongelarse lo que son los polos, las bolsas de metano que estaban guardadas por el hielo, se están saliendo y están, digamos que agravando el problema del calentamiento global, ¿vale? Y vamos a finalizar ya. Y qué decir, puesto que, sobre todo que tendremos el trabajo de lo que son, nos dedicamos a la economía de los recursos. Nuestro principal trabajo, aparte de difundir, es que hemos llegado a un punto en el cual el acceso a intentar cambiar las cosas mediante llegar al poder está siendo un poco, digamos, complicado. Existe un problema cultural muy grave en nuestro país, no en nuestro país, sino generalizado, ¿no? Este grave problema cultural. Y aparte de que intentar arreglar las cosas, llevamos muchas generaciones intentando no llegar al problema que estamos llegando, ¿no?, y no se está consiguiendo. Entonces tenemos que intentar cambiar las cosas mientras el acceso al poder está resultando verdaderamente problemático, ¿no? Muchos activistas han intentado unirse a partidos políticos y vemos que esto no está funcionando. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos lo siguiente: no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Esto es lo que proponemos nosotros, ¿vale? Y proponemos, pues, poner lo que es la economía basada en recursos ya en marcha. Hay diferentes proyectos, pero como siempre tenemos dificultades, ¿vale?, para poder hacer cosas. Ahora mismo está juntando todos los que son movimientos sociales a favor de una economía basada en recursos y estamos intentando, pues, llevar poner proyectos en marcha para que esto de la economía basada en recursos no se quede solo en este vídeo y otros más que estamos haciendo, ¿no?, o en internet, sino llevarlos a cabo físicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué reconocemos? Reconocemos la estructura actual del planeta es insostenible, el modelo actual laboral es obsoleto, necesidad de cambio de la forma de operar en el planeta urgentemente y, como he dicho antes, evitar conflictos, divisiones políticos gubernamentales, ¿vale? Proponemos uso humanitario de la tecnología, relación simbiótica con la naturaleza, un movimiento social, aplicación del método científico a circunstancias sociales. Y nada, pues damos aquí finalización a lo que ha sido la charla por una economía basada en recursos. Espero que haya gustado y nada, pues, si os gusta, pues, más adelante mejor hacemos algo más respecto a explicar qué es lo que es la economía basada en recursos. Pues nada, esto es todo y espero que por fin entendáis qué son los problemas tras los límites del crecimiento.